Educando para la vida. Introducción. Una paternidad sana y efectiva no sucede por accidente, sino que requiere un esfuerzo intencional. Si fuera tan fácil como decir 1, 2 y 3, pero no lo es. Ningún manual le ofrecerá todo lo que usted necesita saber para aplicar a cada situación. Pero hay algunos principios que sí se pueden tener en cuenta, adaptar, moldear y configurar y que pueden hacer más fuerte a su familia. En mi experiencia como padre he visto desarrollarse 6 de estos principios y son: 1. Compromiso. 2. Pasar tiempo juntos. 3. Comunicación. 4. Reconocimiento. 5. Cómo manejar las crisis. Y 6. Orientación religiosa. Cuando ponemos en práctica estos principios en nuestras familias, obtendremos muy buenos resultados. ¿Quieres saber más? Te invito a seguir escuchando. Paso 1. Compromiso. Ejemplos del compromiso en la vida familiar. Compromiso es leerle a su hijo una historia a la hora de ir a la cama, aun cuando usted preferiría estar mirando la televisión. Colaborar como voluntario en la escuela de su hijo. Dar un abrazo aunque no tenga ganas. Orar por aquellas personas a quienes le ha prometido hacerlo. No faltar a su trabajo si no es por necesidad. Y cumplir con aquella vieja promesa en tiempos de salud o en tiempos de enfermedad. Resumiendo, el compromiso es una de las aventuras más riesgosas de la vida, porque cuando nos comprometemos con otros, nos proyectamos hacia un futuro que no se irá igual al presente y prometemos que estaremos allí verdaderamente presentes, siendo solidarios con personas que quizá no estén en condiciones de dárnoslo todo. Y la forma en que llevaremos adelante este compromiso no será por contrato ni por fuerza, sino asumiendo un riesgo de confiar en ese otro. El miedo al compromiso. El miedo al compromiso bien se puede definir como la falta de voluntad para comprometerse o sacrificarse uno mismo por ciertos valores o ideales. El autor y profesor Jim Bars observa: nuestro mundo posmoderno ha perdido el sentido de que hay un significado importante para la vida, una historia que explica la vida. La posmodernidad deja a las personas sin respuesta a las preguntas: ¿para qué vivimos? Este mensaje viene constantemente a nuestros hijos por medio de la televisión, de la música, de internet, de sus compañeros. Una y otra vez ellos escuchan que no hay ningún significado primordial para nada, así que más vale que vivamos para el hoy. Este mensaje está implícito en la televisión, incluso en los programas para niños y en la música que ellos escuchan. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir un compromiso? Tal vez el miedo al rechazo, a ser heridos, a perder libertades o incluso a tener que pagar un costo. Pero para educar eficazmente a nuestros hijos para la vida se requiere de compromiso. ¿Cuáles son los síntomas del miedo al compromiso? A continuación, hay algunas frases que deberían servirnos de señal de alerta. Juguemos a formar un hogar y veamos si funciona antes de atarnos para toda la vida. Te amo, pero no puedo vivir contigo. Esto es para siempre, siempre y cuando nos sintamos lo mismo el uno por el otro. ¿Cómo puedo amar a una mujer que ahora tiene el doble de tamaño que cuando me casé con ella? ¿Qué tiene de malo estar 3 meses atrasado en el pago de la pensión alimenticia para mi hijo? ¿Hay esperanza para quienes sufren del miedo al compromiso? Para comenzar, usted no es perfecto y por más que nos esforcemos, tanto usted como yo cometeremos errores. Pero no por eso pierda esas esperanzas, porque aun cuando tome una decisión equivocada, se puede remediar. ¿Alguna vez se puso a pensar en lo que significa el perdón? Perdonar es juntar los pedazos rotos y volverlos a unir. Perdonar quiere decir que uno no necesita vivir con la culpa de las promesas rotas, como tampoco necesita vivir amargado por el daño que otros le han causado.
Así que si bien no somos perfectos, la buena noticia es que sí somos perdonados. En la Biblia encontramos muchas referencias al perdón y también encontramos el ejemplo perfecto del perdón. ¿Y lo encontramos en dónde? En Jesucristo. Él tomó cada una de las promesas que rompimos y de los daños que hicimos y los llevó a la cruz, en donde murió por usted y por mí. Y Él asumió la culpa de todos nuestros errores y ofensas para que nosotros pudiéramos recibir el perdón del Padre de los cielos. Perdonados entonces por Dios, podemos perdonar a los demás. Arriésguese confiando en que Dios le dará fuerza para cumplir sus compromisos, ya que en la Biblia leemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalmente, recuerde que puede buscar el apoyo de otras personas que están dispuestas a acompañarle y ayudarle. Miedo al compromiso, cuidado preventivo para sus hijos. Dele a sus hijos una base espiritual. Enséñeles que Dios los ama y que los perdona y que está completamente comprometido con ellos. Cumpla las promesas que le hace a sus hijos. Las buenas intenciones no son suficientes. Cumpla las promesas que le hace a otras personas y recuerde que sus hijos aprenden más de sus acciones que de sus palabras. Demuestre con esas acciones que hay valores por los cuales vale la pena hacer sacrificios. Ámelos lo suficiente como para ponerles límites y recompensarlos o disciplinarlos según corresponda. Dele su tiempo y su amor. Hágale saber que siempre puede contar con usted. Provea un ambiente seguro en el cual pueda tener lugar una comunicación abierta y honesta. Y admita sus errores cuando se equivoca, pidiéndoles perdón. Compromiso igual a disciplina. Todos los padres se enfrentan al problema de la disciplina. ¿Cuánto? ¿De qué tipo? ¿Cuándo? Las preguntas sobre la disciplina son parte de la paternidad porque la desobediencia es parte de la vida. Cuando un hijo no responde a las reglas, debe haber cierta disciplina. Y a veces los padres eligen la más fácil e inmediata, que es el castigo. Aunque estas acciones pueden corregir al niño por un momento, en general acarrean consecuencias no sanas. Si hablamos específicamente del abuso verbal o la violencia física, estas pueden, por ejemplo, hacerle creer al niño que el abuso es una forma legal de conseguir ciertos resultados. Por otro lado, con este tipo de castigo, no les estamos enseñando a nuestros hijos a ver la relación que existe entre la conducta mala y las consecuencias de la misma. Si ser responsable implica hacerse cargo de las consecuencias de nuestras acciones, entonces disciplinar a través de consecuencias lógicas tiene más sentido. Un pequeño ejemplo para dejarlo pensando. Cuando dejamos que nuestros hijos experimenten las consecuencias de su mala conducta, les estamos enseñando las realidades de la vida adulta. Por ejemplo, si usted falta muchas veces a su trabajo, una consecuencia lógica puede ser que le despidan y que se quede sin este trabajo. Una consecuencia solo es lógica para la persona que la sufre. Otro ejemplo, si su hijo adolescente no quiere hacerse cargo de limpiar su cuarto, una consecuencia lógica podría ser pagarle a una persona para que lo haga, pero descontando ese dinerito que le dan por la mensualidad a su hijo. Como puede ver, para su hijo la consecuencia es lógica, porque es el resultado directo de su acción. Criterios para determinar consecuencias lógicas. Haga que la consecuencia esté de acuerdo con la mala conducta. Cuando de antemano decidieron cuál va a ser la consecuencia, si determinada acción no se cumple, pónganla en práctica, ni bien esta acción no sea cumplida. Cuando le habla a su hijo de la consecuencia, no lo haga con enojo, sino con amor. Una vez completada la consecuencia, trate de hacerle notar a su hijo las cosas buenas que él hace. Paso 2. Pasar tiempo juntos. En una encuesta que se hizo a 1.500 niños, se les preguntó: ¿qué creen ustedes que hace que una familia sea feliz? La gran mayoría de esos niños dijo: cuando hacemos cosas juntos.
Los niños disfrutan hacer de todo, desde rastrillar hojas hasta armar un juguete nuevo, siempre y cuando lo puedan hacer con sus papás o con otros miembros de esa familia o sus amigos. A la mayoría de nosotros nos gustaría pasar más tiempo con nuestros hijos, pero la pregunta es, ¿cómo? Como en casi todas las cosas, planificar es importante. Y es cierto el dicho que dice: quien falla en planificar, planifica para fallar. Considere la posibilidad de hacer los siguientes cambios constructivos en el uso de su tiempo. Primero, propóngase pasar un mínimo de 10 minutos cada día con cada uno de sus hijos individualmente, asegurándose de que su hijo sepa que ese tiempo es solo para él y usted. Planifique un tiempo para sacar a su hijo a caminar, a comer o conversar un rato. Planifique cómo utilizar el tiempo que tiene en forma más adecuada. Por ejemplo, en vez de mirar 3 horas de televisión, solo mire 2 y la otra hora dedíquela a estar con ese hijo. Ore por su hijo mientras espera en la fila del supermercado o mientras está en un embotellamiento. Ore por su hijo siempre. Propóngase aprender más o participar más activamente de los deportes o las actividades que su hijo realiza fuera de la escuela y que son de su interés. Conozca el mundo de su hijo. Comidas rápidas y niños perfectos. Vivimos en el mundo de hornos a microondas, de cajeros automáticos, de papas instantáneas y de transmisión instantánea de eventos que suceden a 8.000 kilómetros de distancia. Gracias a la tecnología nos hemos acostumbrado a tener todo al instante, y esto lleva a muchos padres a creer que pueden tener niños casi perfectos con el mínimo esfuerzo, lo cual, por supuesto, es falso. En la Biblia tenemos un buen ejemplo de lo que le sucedió a Jesús en uno de sus momentos más ocupados. Se le acercaron unas madres llevándoles a sus hijos para que los bendijera. Sus discípulos trataron de interponerse para que no le molestaran, pero Jesús les reprochó su actitud y les dio tiempo para estar con ellos, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Que podemos leer esta historia en Marcos 10, del 13 al 16. Dejando de lado su sobrecargada agenda, Jesús toma en sus brazos a estos niños y dispuso de tiempo para amarlos. ¿Por qué? Porque Él sabía que esa era una oportunidad y era un momento demasiado importante para desaprovechar. Aunque la calidad del tiempo que compartimos con nuestros hijos es muy importante, raramente vienen sin cantidad. Cuanto más tiempo pasamos con nuestros hijos, más oportunidades tendremos de enseñarles y de prepararlos para la vida. Entonces, si queremos que nuestros hijos se sientan cómodos como para confiar y compartir con nosotros sus problemas, sus sueños, sus sentimientos o aspiraciones, lo que debemos hacer es dedicarles tiempo. No es posible construir una familia sana cuando no dedicamos tiempo a estos hijos. Muchas puertas se abren solo una vez, y si en ese momento uno no está ahí, habrá otros que tomarán nuestro lugar, abrirán esas puertas y llevarán a nuestros hijos por caminos quizá equivocados. No se trata entonces de encontrar más tiempos, pues todos tenemos la misma cantidad de tiempo. De lo que se trata es de aprender a usar más sabiamente este tiempo que tenemos. Instantes eternos. En su libro Dios se acerca, Max Lucado escribe sobre algo que él llama instantes eternos. Dice que tales instantes son como una escena que se congela, demandando ser disfrutada. Un momento que nos recuerda los tesoros que nos rodean: el hogar, la paz, tener salud. Un momento que con amor nos reprocha que invirtamos tanto tiempo en preocuparnos en cosas temporales como el dinero, la casa o el ser puntuales. Un momento que puede hacer lagrimear al hombre más fuerte de todos los hombres y darles esperanza a las vidas más oscuras. Todos hemos tenido momentos como esos, instantes eternos.
Momentos que disfrutamos y atesoramos, momentos que proveen pequeños destellos de cómo será el cielo. ¿Se acuerdan de la primera vez que vieron a su hijo recién nacido? Para usted era el bebé más lindo que jamás haya visto. Estos instantes eternos son importantes porque nos recuerdan que todo está bien, que el Rey todavía está en su trono y que la vida todavía merece ser vivida. Piense acerca de algunos de sus instantes eternos especiales. ¿Por qué no escribirlos en un diario o en un lugar especial? Y en aquellos días en que les cueste creer que las cosas estén bien, abra ese diario y recuerde el cuidado eterno de Dios. Me he tomado el tiempo de transmitir la historia y cultura de mi familia a mi hijo, ya sea a través de fotos, de cartas o de contarle historias. Me he tomado el tiempo de enseñarle a mi hijo verdades eternas, como por ejemplo que el amor que nos une como familia nunca dejará de existir. Me he tomado el tiempo de hablar con mi hijo sobre lo que me sucederá cuando me muera. Me he tomado el tiempo de enseñarle que por medio de la fe en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, podemos estar seguros de que iremos al cielo. Paso 3. Comunicación. Crisis en las comunicaciones. En el cuento de las dos ciudades de Charles Dickens, este autor escribió: fue el mejor de todos los tiempos, fue el peor de todos los tiempos. Aunque escritas en 1800, estas palabras encajan muy bien en nuestro mundo contemporáneo. Podemos decir que estamos viviendo en el mejor de los tiempos. Nunca antes pudimos comunicarnos y mantenernos en contacto como lo hacemos hoy. El uso generalizado de Internet ha hecho que las fronteras y las distancias dejen de existir y que la falta de noticias sea cosa del pasado. Pero también podemos decir que estamos viviendo en el peor de los tiempos, porque a pesar de los grandes avances en las comunicaciones y en la tecnología, las personas están más solas y más desconectadas que antes. Incluso algunas están literalmente muriéndose por falta de la comunicación. Hoy en día es común que los miembros de una familia pasen días sin verse o sin hablarse, o que los vecinos no sepan que uno acaba de perder un hijo en un accidente. Aún alguien que vive en un hogar para ancianos rodeado de personas puede sentirse tan solo como para contemplar la idea del suicidio. La televisión e Internet comunican, pero lo hacen de una manera impersonal y en una sola dirección. Y hoy, más que nunca, desde nuestros hogares llega el gemido que dice: por favor, necesito a alguien de carne y hueso que me toque, que me hable, que me escuche. ¿Qué podemos hacer? Considere lo siguiente. Para establecer una buena comunicación, al menos que sea absolutamente necesario, evite dar la señal de ocupado. La señal de ocupado suena más o menos así: ahora no puedo, hijo, quizás más tarde. No en este momento, querido. Mamá está muy cansada. No me lo pidas a mí. Pídeselo a tu padre. Si alguien recibe esta señal de ocupado varias veces, lo más probable es que deje de llamar. Demuestra afecto. La televisión, Internet, las redes sociales no sonríen ni abrazan. Tampoco le pasan el brazo sobre el hombro a su hijo y le dicen: te quiero mucho. No se acercan a él para hacerlo sentirse importante y no lo escuchan ni oran con él. Elija con cuidado sus palabras. Las palabras que decimos pueden edificar y animar, o pueden tirar abajo y destruir. La Biblia dice que tenemos que decir la verdad, pero decirla en amor. Los publicistas pagan millones de dólares para vender productos e ideas, pero para poder usarlos de una forma más efectiva, esos 30 segundos que tienen, evalúan cada palabra de un aviso comercial. Y al igual que ellos, usted también tiene un tiempo limitado para comunicarse con sus hijos. Por lo tanto, antes de hablar, piense bien lo que va a decir. Escuche con el corazón. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es recibir información, mientras que escuchar
es comprender lo que la otra persona está pensando y sintiendo. El escuchar requiere que seamos sensibles a sentimientos de las otras personas. ¿Está mi hija enojada, decepcionada, angustiada? Bien, descubrir esto requiere práctica, pero si no sabemos escuchar, tampoco sabremos qué decir. Hable con su hijo y no a su hijo. Piensa en la forma en que se dirige a su hijo. Si le habla en forma acusadora, por ejemplo, te dije que ordenaras el cuarto, la respuesta del hijo será defensiva o desafiante. Una manera mejor es decírselo lo mismo, pero a partir de cómo le afecta a usted. Por ejemplo, ¿sabes, hijo? Me frustra muchísimo cuando tu cuarto está tan desordenado que no puedo ni siquiera entrar a guardar tu ropa limpia. Este mensaje es claro. Su hijo sabe lo que tiene que hacer, pero al no decírselo directamente, usted está apelando a la inteligencia y confiando en que él va a ordenar su dormitorio. Reconozca los sentimientos de su hijo. Si su hijo le dice que se siente de cierta manera, no le diga que debería sentirse de otra forma, porque él puede interpretarlo como que no es normal tener ciertos sentimientos. Un padre que escucha le dará valor a los sentimientos de su hijo y hablará abiertamente de ellos con él. Promueva un ambiente seguro para su hijo, haciéndole saber que diga lo que diga o sienta lo que sienta, usted jamás le va a dar la espalda. Ámelo con el mismo amor que Cristo nos amó a nosotros y hágale saber que usted lo valora incondicionalmente. Dígale que el amor de Jesús, que vivió, que murió y resucitó por usted, es la fuerza que motiva su amor por él. Dígale que aun cuando a veces usted falla en ser un padre bueno, nuestro Padre en el cielo nunca lo desilusionará a ninguno de sus hijos. Estos hijos de usted necesitan saber que usted no los va a dejar de querer ni los va a abandonar si dicen o hacen o piensan algo que a usted no les gusta. Algunas sugerencias para mejorar la comunicación en casa. Sin decir nada a nadie, grabe una conversación que mantiene durante la cena con su familia y más tarde escúchela, analícela y pregúntese ¿cómo fueron la mayoría de nuestras palabras? ¿Fueron palabras positivas o fueron palabras negativas? ¿Nos tratamos con sarcasmo o con respeto y amor? Reúnanse regularmente como familia para tratar temas como, por ejemplo, agradecerse mutuamente por tareas bien hechas, discutir problemas o quejas, informar y discutir asuntos financieros, entregar dinero para gastos semanales, compartir preocupaciones y alegrías, orar juntos como familia. Dedicar una noche en la semana para divertirse como familia, ya sea mirando juntos una película, comiendo pizza, jugando, cantando, lo que sea. De esta forma, no solo compartirán una noche divertida, sino que además tendrán oportunidad de planificar en familia qué tipo de actividad van a tener cada semana. Paso 4. Reconocimiento. Somos especiales, sí, pero ¿por qué? Una manera de definir la imagen que tenemos de nosotros mismos es por la forma en que nos vemos o por lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Somos más altos o más bajos que los demás? ¿Tenemos más inclinación por el deporte o por la música? ¿Tenemos facilidad para aprender o debemos esforzarnos mucho? Por otro lado, la autoestima puede ser definida en base a cómo nos sentimos y según esta imagen que tenemos de nosotros mismos. Una autoestima sana, o sea, el sentirse bien con uno mismo, no nace de uno mismo, sino de haber sido creados y amados por Dios. En la Biblia se nos dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos de Dios, y lo somos. Dios le ha elegido a usted y ha elegido a sus hijos y les ha amado con un amor que supera toda comprensión humana. Como padre o madre, usted tiene el privilegio de enseñarles ese amor a sus hijos. 10 mandamientos que ayudarán a su hijo a saber quién es y a quién pertenece. Hágale saber a su hijo que usted lo ama incondicionalmente. Ame a su hijo con palabras y con acciones.
cumpla las promesas que le hace a su hijo. Ame al padre o a la madre del niño. Hágale saber cuán importante es él a los ojos de Dios. Hágale saber a su hijo que hay límites y reglas. Nunca le robe a su hijo el sentimiento de que él es especial y único. No dañe la autoestima de su hijo. No espere cosas imposibles de su hijo. Discúlpese cuando cometa un error con su hijo. El agradecimiento o la falta del mismo es contagioso. El agradecimiento es contagioso. Cuando un miembro de la familia se siente reconocido, tendrá ganas de reconocer y agradecer a otros miembros de la familia. Cuando recibimos una sonrisa, probablemente le sonriamos a otros. Cuando usted le agradece a un hijo por algo, lo más probable es que su hijo le agradezca a usted cuando reciba algo. Desafortunadamente, lo opuesto, o sea, la falta de agradecimiento o de reconocimiento, también es contagioso. Piense en palabras y frases que edifican a nuestros hijos. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias por ser tan amable. Me das tanta alegría. Eres muy especial. Pongamos esto en la heladera para que todos puedan verlo. No podría amarte más de lo que te amo. Eres un ganador. Tu sonrisa me hace sonreír. Estoy tan impresionada que me quedé sin palabras. Te amo. Me alegra que Dios te haya hecho así como eres. No sé qué haría sin ti. El mundo es mucho mejor gracias a ti. Eres un gran hermano. Somos muy bendecidos por tenerte como hijo. Muy buen trabajo. Me encanta que estés aquí. Te extraño. ¡Qué gran idea! Eres único. Eres muy importante para mí. Cada día le doy gracias a Dios por ti. Creo en ti, hijo. Me gusta mucho estar contigo. Siempre puedes contar conmigo. Yo sé que puedes. Paso 5. ¿Cómo manejar las crisis? Todos hemos aprendido y adoptado algunas conductas de nuestros padres, incluyendo la forma en que manejamos los conflictos. Por lo tanto, haremos bien en preguntarnos, ¿manejaron mis padres los conflictos de una manera saludable? ¿Los manejo yo de la misma manera? ¿Debería cambiar la forma en que lo hago? La salud de una familia no depende de si en ella hay o no conflictos, sino de la forma en que se los maneja. Para poder manejar los conflictos en forma constructiva, les sugerimos tener en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, identifiquen el conflicto. Demasiado a menudo las peleas se hacen tan generales que es difícil identificar la verdadera razón del conflicto. John Dewey dice, un problema bien definido ya está resuelto por la mitad. Segundo, todo tiene su momento oportuno. Lo escribe Salomón en la Biblia. Hay también un tiempo y un lugar oportuno para manejar conflictos. No necesitamos sacar los trapos al sol para que todos lo vean y tampoco tenemos que hacer pasar vergüenza a nuestros hijos o a nosotros mismos al manejar los conflictos en forma equivocada. Tercero, demuestre respeto. Si fallamos en respetar a nuestros hijos, no nos debemos sorprender si ellos nos muestran poco respeto a nosotros. Los miembros de una familia pueden mostrar respeto el uno por el otro cuando se escuchan cortésmente y tratan de entender el punto de vista de la otra persona, aun cuando no estén de acuerdo con ellos. Evite el sabotaje. Una forma de sabotaje es hacerse el ofendido y rehusarse a hablar. Esta es una técnica que se transmite de generación en generación. Algunos miembros de la familia pueden vivir en la misma casa sin hablarse por semanas porque se enojaron por alguna cosa, pero nada puede resolverse si las personas en conflicto no se comunican. Identifique las opciones. Cualquier solución a los conflictos requiere que miremos a todas las opciones.
Algunas personas consideran solo dos opciones en las resoluciones de conflictos. Tú ganas, yo pierdo, o yo gano y tú pierdes. Piense de tal forma que ambas partes puedan salir ganando. Obedezca la palabra de Dios. Adopte solo conductas y opciones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios que ha establecido para nosotros claramente en su palabra. Oren juntos, reconozcan los errores cometidos, confiando en el perdón que Jesús ganó para ustedes. Pídale que le ayude a resolver los conflictos en forma positiva y saludable. Difícilmente puedan estar enojados por mucho tiempo si ustedes suelen orar juntos. ¿Cómo ayudar a los hijos ante una crisis grande como el divorcio? Repítales una y otra vez que los ama. Asegúreles que no se están divorciando de ellos. Asegúreles que el divorcio no fue culpa de ellos, sino que el conflicto era entre papá y mamá. No utilice a los niños para desquitarse con su cónyuge. Haga lo que pueda para que sufran la menor cantidad posible de cambios. No invierta energía en decirle a sus hijos el tipo de padre o madre que tienen. Con el tiempo, los niños se darán cuenta por sí mismos cómo son sus padres. No cargue a sus hijos con los detalles del divorcio. Permita que la crisis del divorcio sea una oportunidad para enseñarles una valiosa lección con respeto a lo que Dios desea para sus hijos. Hable con sus hijos sobre los sufrimientos que tienen por causa de su divorcio. Lean juntos la palabra de Dios y participen juntos de una iglesia en donde sean siempre alimentados y cuidados. Paso 6. Orientación religiosa. Como dice uno de los hermanos Karamazov de las novelas de Dostoyevsky, si no hay Dios, todo está permitido. Pero peor aún, los seres humanos sin Dios están tan horriblemente solos en un mundo grande, frío, sin propósito y sin santidad. Muchos quisieran que creyéramos que la religión, lejos de ser la ayuda, en realidad daña a las personas. Ciertas investigaciones, sin embargo, no confirman esta premisa. A continuación damos algunos ejemplos. La religión reduce marcadamente el riesgo de ataques al corazón, arteriosclerosis, presión arterial alta e hipertensión. Las personas religiosas son menos propensas al alcohol y mucho menos propensas a usar drogas ilícitas. En cambio, un estudio encontró que el 89% de los alcohólicos habían perdido intereses en la religión durante su adolescencia. Aunque los hijos aprenden más acerca del bien y del mal en la medida en que crecen, se vuelven más mentirosos. Por otro lado, los niños que participan en las escuelas dominicales muestran significativamente mejor conducta en las áreas de honestidad, cooperación, persistencia e inhibición ante conductas indeseables, es decir, son más justos. Conocer a Jesús como nuestro Salvador y amigo y como la respuesta a las preguntas de la vida prepara tanto a los jóvenes como a los ancianos para la vida de todos los días y para una eternidad de felicidad ante la presencia de Dios en el hogar celestial. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a ver, sentir y disfrutar del amor de Dios? Piense en los valores que quiere que sus hijos tengan cuando sean adultos y luego pregúntese, ¿tengo yo esos valores hoy? No limite su vida espiritual a un domingo en la mañana, sino hágala parte de su vida diaria. Demasiadas personas dejan a Dios fuera de su vida de todos los días. No tenga temor en demostrar que usted también necesita el perdón y la gracia de Dios. Admita sus errores, admita que es imperfecto, confiéselos ante Dios y su familia y juntos sumérjanse en el perdón de Dios. Ore por y con su hijo. Pídale a Dios que le guíe en sus estudios, que le conceda un cónyuge cristiano y que su vida marque una diferencia en este mundo. Permita que el Espíritu Santo obre la fe continuamente en su corazón. Todos los días dedique un tiempito para leer la palabra de Dios. Asegúrese que sus hijos tengan muchas oportunidades de ver que usted practica su fe en su vida. Ayúdeles a ver que Dios obra en la vida de ellos.
Cuando vea brillar en ellos las pequeñas llamas del Evangelio, hágaselo notar. Cuando uno de sus hijos obre de manera justa, muéstrele que la fe de ellos está viva. Dígaselos. Dejaremos que él decida más adelante a qué iglesia quiere ir o si quiere tener alguna religión. Una de las falacias de la paternidad que comenzó a hacerse popular en la década de los 60 y que ha permanecido hasta hoy en pleno siglo XXI, es que a los niños no se los debería forzar a ir a la iglesia. Mi hijo puede decidir por sí mismo más tarde lo que quisiera hacer con la religión. Esta afirmación es a menudo precedida por comentarios como estos. Ay, a mí me obligaron a ir a la iglesia cuando era chico y crecí odiando la iglesia. No quiero que a mis hijos les pase lo mismo. ¿Qué pasaría si aplicáramos el mismo razonamiento a otras áreas de la vida de nuestros hijos? Como por ejemplo, yo odiaba la escuela cuando era pequeño, así que dejaré que mis hijos decidan por sí mismos si quieren ir a la escuela o no. O cuando era chico, mis padres me obligaban a ir al dentista, así que yo no voy a llevar a mis hijos al dentista a menos que él quiera. Aunque al final el niño crecerá y decidirá si continuará participando de la iglesia, o si irá a la escuela o al dentista, hay algunos factores que influenciarán la decisión que tomará cuando sea un adulto. Un niño va a responder con más ganas a algo que se hace que a algo que solamente se dice. Las estadísticas muestran que cuando el padre y la madre están activamente involucrados en una iglesia, hay una posibilidad mayor de que los hijos también lo estén cuando lleguen a la adultez. Las Escrituras no solo nos enseñan lo que funcionó en las generaciones pasadas, sino que nos dicen lo que funcionará en el presente. Al dirigir nuestra atención al Salvador, que nos ama y que se ocupa de nosotros y que prometió que no va a abandonarnos jamás, la palabra de Dios nos dará las fuerzas para el presente y la esperanza para el futuro. Imagínese, la vida es como un gigantesco rompecabezas, con piezas de diferentes formas. En la medida en que vamos por ellas, las piezas del rompecabezas van siendo colocadas en su lugar. Y es más fácil saber en dónde colocar las piezas cuando podemos mirar, por ejemplo, el diseño final de la tapa de la caja del rompecabezas. De la misma forma, cuando compartimos con nuestros hijos las promesas de la santa palabra de Dios, ahí les estamos ayudando a ver el resultado final. Cuando les hablamos de Jesús, de su amor, les presentamos a la persona más importante que ellos jamás conocerán, aquel que vivió, que murió y que resucitó para lograr su salvación eterna. Educando para la vida, un material de Cristo para todas las naciones en Uruguay.